panadero con el pan, el panadero con el pan, el panadero con el pan, el panadero con el pan. Tempranito va y lo saca calientito en su canasta para salir con su clientela por las calles principales y también la ciudadela y después a los portales, y el que no sale se queda sin el pan para comer. Diga si van pronto a salir, porque si no, para seguir repartiendo el pan, repartiendo el pan, repartiendo el pan para comer. Traigo bolillos y teleras en sazón, también gendarmes, besos, conchas de a montón. Panadero se va, panadero se va, panadero se va, panadero se va, panadero se va.